Bueno, pues tenemos el privilegio de cerrar esta jornada tan interesante de Uniciencia y cerrarla además con un tema tan interesante como ciencia para vivir mejor, ¿no? A lo mejor deberíamos poner un interrogante, ciencia para vivir mejor, y contestarnos en él. Para la mesa tenemos a las personas que están a mi lado y que os las voy a presentar para que tengáis una idea de con quién vamos a hablar y con quién vamos a estar la hora siguiente. Tengo a mi izquierda a Chema Peña, José María Peña. Él ha preferido que le llamemos Chema como le conocemos, así que vamos a llamarle Chema, ¿no? Ya estamos un poquitín más en confianza, que es subdirector científico del Centro de Supercomputación y Visualización, luego nos lo explicará, de la Universidad Politécnica de Madrid, y es profesor de la misma facultad, de la misma universidad, en la Facultad de Informática. Más a mi izquierda, a vuestra derecha, está Pilar Gómez Ramos, que es doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma y es catedrática de Biología Celular en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma. Hola, Pilar. Y a mi derecha tenemos a Constanza Tobío, que es catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III. Como sabéis, esta mesa estaba programada como ya nos han explicado, estaba programada con una persona más. Desgraciadamente María Blasco no ha podido venir, pero bueno, yo creo que la podremos suplir con vuestras ideas y un poquitín con las conversaciones que se hagan en la mesa. Y si os parece, damos paso al vídeo que nos puede abrir un poco la idea de hacia dónde podemos ir en el debate. Yo creo que la ciencia nos rodea siempre, las 24 horas del día, todo es física, todo es química y todo es ciencia. Al fin y al cabo, ¿en qué nos puede ayudar al día a día? Pues yo creo que en casi todo, ¿no? Porque como forma parte de todo, nos puede ayudar a, yo qué sé, a ahorrar cuando nos subimos al autobús, a saber qué comer, a saber qué ponernos para vestirnos. Lo vemos en todo, en las investigaciones que hacen en general, lo que sacan al final. En todos los aspectos en los que nosotros trabajamos, vamos, hoy en día sin la ciencia sería impensable el trabajo de la forma que estamos pensando, desde los ordenadores hasta la telefonía, todo es indispensable. Yo creo que todo es ciencia. Yo patino, yo hago skate y yo creo que eso es ciencia, es aplicar en realidad es aplicar la física, el rozamiento, el tal, el cual, y todo lo que vas desarrollando, unas ruedas mejores, un tal mejor, todo. Yo creo que al final todo es ciencia, el autobús con el que te mueves, todo. Yo soy diseñador y acabamos de tener una serie de exploraciones hacia el futuro en las cuales básicamente vemos que ciencia y diseño pueden ir juntos. Y la ciencia puede servir como motor de inspiración para los diseñadores y trabajar científicos y diseñadores a la vez. Es una manera para explorar el futuro y ver que la ciencia no sea solo algo abstracto y estéril, sino que cómo se repercute en nuestro día a día. Yo creo que sirve para mejorar todo lo que nos rodea, ¿no? Para hacernos vivir mejor, con una mejor calidad de vida, yo creo, ¿no? Y para avanzar en todo. Evidentemente, si investigas en la medicina, en la tecnología, pues hay un avance y eso se nota en la sociedad. Por ejemplo, saber comprender un libro que estás leyendo parece básico, pero a lo mejor hay gente que lee un libro y no tiene ni idea de lo que está leyendo. Bueno, nos han contado para qué sirve la ciencia, o nos han dado un análisis de para qué sirve la ciencia, sin embargo nos han contestado a la pregunta que teníamos preparada para empezar el debate. Pilar, ¿la ciencia sirve para vivir mejor? ¿Cómo? Creo que desde el principio de la evolución humana la ciencia ha servido para vivir mejor. De hecho, creo que ha sido un motor de la evolución muy importante. Los primeros grupos con características humanas que empezaron a observar la naturaleza, a aprender de ella, a aplicar ese conocimiento y a transmitírselo, fueron los grupos que han sobrevivido, que han desarrollado su capacidad cerebral y que nos han hecho llegar hasta aquí. Y nosotros ahora vivimos mejor, como han dicho varios de los que han intervenido en el vídeo, porque hay avances en la física, en la química, en la tecnología, en la medicina, en todo. Vivimos muchísimo mejor. No solamente vivimos más, también vivimos muchísimo mejor. O sea que yo creo que desde el principio
Hasta ahora la ciencia es lo que nos ha movido y lo que nos ha hecho ser y tener las capacidades humanas que tenemos. Nuestra propia creación, la ciencia es una creación del hombre. Chema, ¿qué te parece a ti? Yo creo que Pilar tiene toda la razón del mundo. La ciencia se ha basado principalmente en darnos explicaciones de muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, con el objeto de ser capaz de comprenderlas y sobreponerte a un entorno que los albores de la humanidad pues era agresivo para nosotros y que hemos ido modelando, no necesariamente con buen criterio en algunos casos. No necesariamente la ciencia ha valido en todos los casos para vivir mejor. Hay veces que se ha usado de forma perniciosa para que el de enfrente viva peor. Pero salvo esas deshonrosas excepciones, la ciencia ha tenido una componente muy, muy importante en ser capaz de poder llegar a sobreponerte a un entorno, a poner, no morir de muchas de las enfermedades que hace 1 o 2 siglos se moría pues, prácticamente con completa certeza, sino que te has ido sobreponiendo a ese entorno que había alrededor. También, pues bueno, tiene muchos más valores, no solo en ese sentido, sino también en nuestra capacidad para disfrutar de ese periodo que vivimos pues, con unos grado de desarrollo en el ocio, por ejemplo, muchísimo más evolucionado, muchísimo más refinado, muchísimo más amplio de lo que sería, pues yo qué sé, hace algunos siglos. Muy bien. Constanza, es tu turno. Bueno, yo coincido en lo que han dicho los compañeros de mesa. Efectivamente, la ciencia no es más que el conocer la realidad que está en torno nuestro. La ciencia, además, lo que pretende es resolver problemas, es decir, cuando el entorno es adverso, bueno, ¿por qué es eso así? Y la ciencia es también conocimiento a aplicar a nuestra vida. Pero yo no sé si no reformularía un poquito la pregunta y no sé si quizá no podría dar más juego una pregunta que fuera ¿qué más puede hacer para que la ciencia, para que vivamos mejor? O ¿qué ciencia es la que nos hace vivir mejor? ¿Es cualquier ciencia? ¿Hay distintos tipos de ciencia? Porque, claro, la ciencia es conocer el entorno, pero eso es algo casi infinito. Entonces, en realidad, la ciencia real, la ciencia que se hace, no es conocer cualquier cosa de nuestro entorno, sino conocer ciertas cosas de nuestro entorno. Entonces, quizá hay una cuestión importante ahí, que es, bueno, ¿cómo se decide lo que se investiga? ¿Cómo se decide lo que investiga la ciencia? Porque no se investiga todo, hay un proceso de selección de aquello que es relevante investigar. Y entonces, bueno, a mí quizá me gustaría preguntar, bueno, ¿bajo qué condiciones, quién, cómo, a partir de qué criterios decide lo que es relevante investigar? O lo que es más relevante para mejorar nuestra vida. Y bueno, aquí quizá tenemos un nuevo campo de investigación, porque la verdad es que en relación con estas cuestiones yo creo que estamos un poquito retrasados, ¿no? Porque si pensamos cómo se toman las decisiones acerca de lo que se investiga, pues eso no es algo que ocupa un gran tiempo en los debates parlamentarios o en los programas políticos. Quizá en cuanto a ese tipo de decisiones falta transparencia y falta debate público. Muy bien. Constanza se ha pasado los 2 minutos, como habréis visto, pero no son tan agresivos como para apagar el micrófono, así que podemos pasarnos, pero vamos a intentar no hacerlo. A mí me ha hecho gracia, me ha gustado la aportación de Constanza, porque yo
Afortunadamente, en este caso y desafortunadamente en general, vengo de las letras. Yo caí en la ciencia, soy periodista de ciencia y caí en la ciencia por casualidad, luego no me aparté, ¿no? Pero a mí me enseñaron cuando llegué a esto que la ciencia no es ni buena ni mala, ¿no? Entonces, a lo mejor la ciencia puede servir para cosas malas también, ¿no? O sea, que a lo mejor el análisis de Constanza sí que sería interesante, no sé, Pilar, Chema, de decir, es muy importante saber en qué dedicamos la investigación y saber qué límites tiene y hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Ese control de la investigación que decía Constanza. Hay que diferenciar entre ciencia bien hecha y ciencia que no está correctamente hecha. Y luego lo que acaba de señalar Chema es la aplicación del conocimiento obtenido por la ciencia es algo independiente. O sea, un científico aporta datos, conocimiento, información y que una persona posteriormente lo pueda usar bien o mal no depende, no se le puede achacar a haber conseguido esa información, haberla difundido, haberla puesto a disposición. Es decir, la utilización de la información científica es una cosa distinta a que la ciencia sea buena o mala. Sí, yo creo que es un aspecto fundamental, además incluso en la propia formación de los científicos, es decir, los aspectos éticos, es decir, hay como varias barreras en las cuales aquello se puede filtrar. La primera de ellas y la más importante es la interior, por así decirlo, es decir, el propio científico tiene que tener una valoración ética de su trabajo. Me da mucha gracia porque tengo un compañero que sugiere a todos los doctorandos que empiezan a trabajar con él la lectura de una serie de libros, y uno de ellos que les plantea leer es Frankenstein, de Mary Shelley. Y digo, es un ejemplo muy claro de el científico que le pierde el objetivo a alcanzar frente a la buena razón para evaluar. A Frankenstein Mengele le dejó en nada, ¿no? O sea, que el ejemplo de científico malo en la Alemania nazi lo tenemos, ¿no? Eso demuestra que se puede superar uno, sí, ¿no? Esas cosas y para mal, es este caso. Claro. Después también hay que tener en cuenta que la propia ciencia, además de que está dentro del aparataje, sobre todo económicamente hablando, de la financiación que se requiere para llevarlo a cabo, también la ciencia tiene un establishment, es decir, hay un libro de un historiador de la ciencia, que es Thomas Kuhn, que ya hablaba un poco de cuáles son los paradigmas científicos y cuál es el concepto de lo que la comunidad científica designa como cosas que son investigables dentro de su materia, y que en un momento determinado pues esos paradigmas vencen y es necesaria una revolución para plantearse nuevos objetivos de la propia ciencia, nuevos métodos para llegar a eso, nuevos problemas que se tienen que tratar. Lo cual, en realidad hay varias fases, cada una de ellas tiene un responsable diferente y todas ellas tienen que estar bien articuladas para que eso se resuelva. Es decir, es el propio científico, es su comunidad y es pues la sociedad y por ende en realidad los responsables de articular las políticas de la sociedad que es la parte política. Muy bien. Constanza, tú has comentado antes cómo se gestiona, a qué se dedica la investigación, ¿no? Claro, sí, estaba un poco pensando, ¿no? O sea, ¿por qué se investiga lo que se investiga? Bueno, en unos casos es porque hay corporaciones profesionales constituidas de una cierta manera, corporaciones científicas que tienen ya una tradición de investigación en ciertos temas y entonces hay una reproducción de eso. En otros casos hay factores que tienen que ver con el prestigio genérico de la ciencia. Por ejemplo, universidades que quieren darle más peso a la investigación genéricamente porque eso contribuye al prestigio de la institución. Después hay otro tipo de investigación que es financiada con recursos privados, por ejemplo, las farmacéuticas. Las empresas farmacéuticas, que por otra parte parece ser que son un recurso clave en la aportación económica a la investigación en biomedicina, medicina, etc. Bueno, ¿por qué se investigan más unas enfermedades que otras? ¿Por qué se investigan más unos medicamentos que otros? Bueno, parece que ahí hay mecanismos que tienen que ver con la lógica de mercado. Después está la financiación pública. Y ahí creo que hemos avanzado mucho en cuanto a transparencia y por lo menos a transparencia y probablemente a debate público también, porque los programas públicos de investigación sí explicitan cuáles son los temas. Pero curiosamente estábamos hablando en la sesión anterior de que vamos hacia el crowdfunding
Así que ese control social que hacían los políticos, ¿no?, tan denostados, pero que a los que Javier Armentia proponía pagar por crowdfunding, si estamos dejándolo en manos del crowdfunding, estamos perdiendo la oportunidad de equilibrar la balanza en qué se investiga, ¿no? Bueno, yo coincido plenamente con lo que se planteaba uno de los intervinientes antes, en el sentido de que el crowdfunding no puede ser una solución, es decir, puede ser un parche coyuntural, puede ser una medida complementaria, tiene también un carácter reivindicativo, entonces en ese sentido me parece un instrumento interesante, pero solo en ese sentido, que es algo muy limitado, es decir, no como una alternativa al grueso de los recursos que aporta la sociedad para la financiación de la investigación. ¿Qué pensáis vosotros de la gestión de... en fin? En estos momentos la mayor parte, como ya se ha dicho también esta mañana, la mayor parte de la financiación de la investigación viene de recursos públicos que vienen de los impuestos, tanto a nivel de nuestro país como dentro de la Unión Europea. Ahora mismo, pues con la iniciativa Horizonte 2020 se va a aumentar la proporción de dinero que se va a dedicar a investigación y ese dinero, sean 70.000, 80.000 millones, lo que al final resulte, va a venir de los impuestos de todos los ciudadanos de todos los países, de los 27 países de la Unión Europea. Es decir, la financiación en gran parte es pública, en otros países hay una mayor proporción de financiación privada y eso yo creo que condiciona para qué o en qué hay que investigar. Hay que investigar en temas que sean para mejorar la vida de los ciudadanos. Eso es uno de los objetivos también que se fija, uno de los retos que se fija este programa de Horizonte 2020. Mejorar los problemas que tienen los ciudadanos europeos en su vida, en múltiples aspectos. Entonces, es una realidad. El dinero público debe de ir a financiar problemas que afecten a los ciudadanos. Eso es una... Y en la fijación de los objetivos de la investigación, por supuesto, no pueden participar democráticamente todos los ciudadanos, pero los intereses de los ciudadanos tienen que ser bien analizados y bien priorizados por los políticos. Chema, no sé si querías... Yo ahí un poco, me gustaría también plantear un poco una visión un poco más alternativa en ese sentido. Yo no estoy para nada en contra del crowdfunding, creo que es un mecanismo, es una de las pocas posibilidades en ese caso en el cual un colectivo muy grande como puede ser toda la ciudadanía puede polarizar o apoyar o plantear explícitamente que ese tema en concreto le interesa. Evidentemente no es la solución sería que verdaderamente se articulase las políticas científicas pues con bastante más recursos. Esto bueno, es en general nuestro eterno mantra como todo científico. Pero al fin y al cabo también cuando se pagan mediante los impuestos, se paga por parte de todos y en principio las políticas científicas tienen que venir un poco orientadas a dar esa mejor calidad de vida o ese valor añadido. En muchos casos, y además por todos los investigadores que hemos trabajado en proyectos europeos, gran parte de la evaluación, por ejemplo, de tu idea para ser financiable o no, va asociada a una sección que se denomina impacto. Es decir, oye, lo que usted va a hacer, ¿cómo va a conseguir que la gente viva mejor? ¿O cómo va a conseguir que verdaderamente haya un beneficio económico para Europa? O lo que sea, es decir, en los criterios y en el campo en el cual estés trabajando. Pero hay veces que las excesivas capas entre el sentir de toda la ciudadanía y cómo se articulan las políticas científicas que se hacen con ciclos muy largos, con unos criterios que tienen también muchos lobbies de presión por detrás, etcétera, a lo mejor no es toda la verdad que hay ahí, no es todo el interés el que hay ahí, claro. Y hay que articular mecanismos alternativos. Eso parece que vivimos o estamos centrando en un modelo de sociedad en la que prima o puede primar el mecenazgo frente al dinero de los impuestos destinados a la investigación. ¿Qué puede aportar y qué peligros puede traer el mecenazgo? Porque todo lo vemos como algo positivo, sobre todo porque todos buscamos dinero y entonces que alguien sea nuestro mecenas es el ideal de todos, ¿no? En comunicación de la ciencia, en ciencia imagino que también, ¿no? Veo que también, pero a lo mejor estamos corriendo el riesgo de que la ciencia ya no sea
no sirva tanto para mejorar como para mejorar algunas cosas y otras no. No sé cómo lo veis, o a lo mejor me equivoco, ¿no? Bueno, yo creo que es que eso ya ocurre, es decir, en muchos países, probablemente Estados Unidos sería el paradigma, buena parte de la ciencia está directa o indirectamente, porque claro, la financiación pública y la financiación privada tampoco son compartimentos absolutamente estancos, sino que también ahí hay toda una serie de interacciones, por ejemplo, a través de los lobbies que se señalaban anteriormente. Entonces, de hecho, ya hoy buena parte de la ciencia es ciencia que tiene que ver con grupos de interés, que tiene que ver con sectores de actividad económica. Yo creo que esos dos elementos están ahí interaccionando. Yo creo que el protagonismo de la línea principal acerca de las decisiones de investigación efectivamente debe corresponder a la política, debe corresponder al Parlamento, debe corresponder a aquellos que elegimos para gobernar la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad es muy poco reivindicativa en esta materia, es decir, así como la sociedad, la ciudadanía está muy pendiente de la enseñanza o de la sanidad, percibe que lo de la ciencia es algo muy alejado. Yo creo que tendría que haber una relación mucho más estrecha, una mayor difusión y al mismo tiempo una mayor exigencia de protagonismo en la toma de decisiones a este nivel por parte de la ciudadanía en su conjunto. No sé, en todo caso, como es un debate, yo creo que os podéis, no os cortéis como en la tele, ¿no?, la conversación, pero sería, si queréis intervenir en cualquier momento, por favor. Sí. En el comentario de Constanza, el tema de la intervención de la ciudadanía es muy complicado. O sea, tomar decisiones a nivel de qué se investiga no depende solo de qué le interesa al ciudadano medio que tiene un nivel de conocimiento limitado. Yo creo que las prioridades deben basarse en que, conociendo las necesidades de los ciudadanos, desde la ciencia debe tratar de dárseles las mejores soluciones en los distintos campos, porque no solamente hay uno. Vivir mejor no solamente vivir más años ni tener más salud, es disfrutar, ser más feliz, tener un ocio más activo, etc. Entonces, es muy complicado dar una participación. La ciudadanía, los ciudadanos, la sociedad, sí que hace llegar determinadas voces. Hay ahora mismo muchísimas asociaciones, por ejemplo, de enfermedades raras, que están pidiendo activamente una investigación en algo que no tiene un interés económico amplio. Y sin embargo ellos se mueven y todos hemos tenido información de ese tipo. Es decir, que hay que atender, hay que oír. O sea, yo creo que las personas que toman las decisiones de qué se investiga, tanto, como digo, tanto en España como en la Unión Europea, porque ahora mismo los objetivos de investigación casi están más determinados por lo que ha decidido la Unión Europea para los próximos 6 años, del 14 al 20, que por lo que estemos priorizando en España. Entonces ahí sí que deben de tener en cuenta que luego quien financia la ciencia realmente, la investigación, son los ciudadanos con sus impuestos. Entonces hay que... Por ahora, ¿no? Por ahora. Yo creo que no va a cambiar tanto. Es curioso porque cuando yo preparaba un poco la mesa, parece que el tamaño importa, ¿no? Siempre que se habla de vivir mejor, se empieza hablando de vivir más, del tamaño, ¿no?, de la cantidad. A lo mejor esa es una variable que tú has introducido, Pilar, y que la valoración de vivir mejor no siempre es vivir más, ¿no?, sino a lo mejor se podría hasta pensar en vivir de otra manera. No sé qué pensáis, no sé si estáis de acuerdo. Es una pena que no esté María Blasco con sus telómeros, pues porque tendría cosas que decir, porque bueno, gente como ella y Ori de Gree trabajan en no solo no envejecer, sino hacerlo bien, es decir, no solo vivir más, sino no envejecer, ¿no? No sé si... Hombre, yo creo que eso es un factor clave. Además, hoy por hoy la esperanza de vida es una cosa que ha aumentado mucho, ya veremos un poco cómo derivan los próximos años,
Pero, por ejemplo, en esa misma línea hay un montón de investigación en áreas relacionadas, por ejemplo, con el cerebro, que tienen mucha relación con ese sentido. Es decir, las demencias de muy diferentes tipos están muy asociadas pues, con una calidad de vida a partir de unos determinados años que se degrada muchísimo. Y además que tiene mucha repercusión en el entorno familiar, porque es una persona que es dependiente y que necesita un montón de atención por parte de la gente que está próxima. Hemos conseguido vivir más, pero eso sigue existiendo y es una cosa que con el tiempo además se va a hacer más complicada, y ahí hay mucho trabajo, mucha investigación en relación a cómo se puede llegar a una edad avanzada en mucho mejor estado para poder disfrutar de la vida. Y eso es movilidad, pero es también eso, pues la capacidad de mantener tus capacidades cognitivas en ese sentido y no perder la cabeza. Pero habrá otro valor, a lo mejor, no sé si querías hablar sobre esto y luego meto yo el... Bueno, después quería comentar algo sobre si no cambio es casi cambiar de tema porque... Sí. Comentar un poquito lo que ha dicho, tema que me interesa particularmente, porque bueno, uno de los temas en los que yo he investigado es la enfermedad de Alzheimer. En todas las enfermedades neurodegenerativas la edad es un factor de riesgo. Luego, yo creo que vivir más significa tener más demencias, tener más enfermedades neurodegenerativas. De lo que se trata realmente es de vivir más años sin ningún problema de salud. Eso es, dentro del programa ¿habrá otra variable? Horizonte 2020, uno de los objetivos, alargar la vida perfecta de salud física, de salud mental, de equilibrio personal. Pero habrá un valor ahí también que a lo mejor es importante, no es que vivamos todos bien, ¿no? Es decir, todos esos progresos que hacen que alguien pueda vivir 10 años más sin Alzheimer, sin ningún problema, si se limitan un porcentaje de la población, estamos condenados a no vivir mejor, ¿no? Viviremos mejor unos pocos, pero otros no, ¿no? Yo creo que ese valor, la ciencia tendría que trabajárselo un poco, ¿creéis? ¿O ese no es un asunto que a los científicos tenga que importar? Bueno, yo antes quería comentar algo sobre lo que planteaba Pilar acerca de la participación de la ciudadanía en la ciencia. El problema es que los científicos no pueden saber lo que son las necesidades de la ciudadanía. Ahí es donde hay una mediación que, por supuesto, no es inmediata, es decir, por supuesto no se trata de que haya un referéndum popular sobre si se va a investigar en un aspecto u otro de la neurocirugía, pero el problema es que los científicos han tendido a pensar que saben cuáles son las necesidades de la sociedad y no lo saben, porque eso no puede salir de ellos mismos, eso tiene que ser un input para los científicos, es decir, a ellos les tiene que llegar la agenda de necesidades de la sociedad y hoy, por lo que sabemos de cómo se están estableciendo las prioridades de investigación en la Unión Europea o en el plan los planes nacionales de investigación de nuestro país, eso no se sabe quién lo escribe. Alguien en su despacho dice, pues estos van a ser los temas prioritarios, medio ambiente y no sé qué, y las aguas y pero esa es la cuestión, es decir, ahí es donde falta un debate público, ahí es lo que falta, lo que falta es que los temas, el objeto de análisis de la ciencia, dado que no se puede investigar todo a la vez, tiene que ser objeto de debate público, por supuesto a los niveles que sea factible, relevante y tenga sentido. Yo añadiría que, aparte de que haya un debate público con participación ciudadana, lo que tiene que haber es un análisis clarísimo de cuáles son las prioridades que se pueden alcanzar. En cada país, en cada universidad sabemos en qué podemos investigar y en qué no, en qué tenemos medios, en qué tenemos conocimiento, en qué tenemos técnicas. Entonces, antes de fijar al azar o con una iniciativa personal, con una ocurrencia, las prioridades, hay que hacer un análisis. Yo creo que concretamente en España nos falta muchísimo hacer un análisis de qué vamos a hacer, qué consecuencias va a tener, qué costes, qué beneficios, qué problemas, y luego hacer un análisis una vez que hemos tomado la decisión y que se han llevado a unos resultados. Estos resultados serán los esperados, mejores, peores, ¿por qué? Vamos a rectificar. Esos procesos faltan completamente.
Entonces, yo sinceramente creo que nuestra clase política tiene que aprender a hacer eso, porque son los que dirigen el país, son los que dirigen nuestras comunidades autónomas, son los que realmente dicen, quito de aquí y pongo aquí, y nunca nos han explicado por qué. Yo creo que la ciudadanía y los científicos, desde luego, sí se lo hemos pedido. Ha habido muchos movimientos que están pidiendo, ¿y por qué ahora esto y no algo en lo que podemos investigar, somos buenos y se necesita? Entonces es una exigencia que yo creo que debemos ir trasladando realmente a la clase política. Es su responsabilidad. Yo vuelvo a la carga. Comentaba Javier Armentia lo del código postal contra el versus código genético. Parece que cuando hablamos de adelantos, de avances de la ciencia y nos referimos siempre a la ciencia de vanguardia, cada vez trabajamos más el código genético, la capacidad para llegar a las enfermedades, corregir esos defectos, pero hay defectos en el código postal que ni los trabajamos ni parece que nos importan, ¿no? No sé qué pensáis de lo que ha dicho Javier del código postal, el código genético, que es un buen... Yo creo que eso tiene un poco de relación precisamente a tu intervención justo antes de, por así decirlo, de democratizar los beneficios de la ciencia. Es decir, hay mucho... Es decir, eso es una cosa que cae dentro del círculo de la implementación después de lo que la ciencia te proporciona. Te proporciona un fármaco, por ejemplo, pues ese fármaco cómo se va a financiar o no que sea accesible a la población. O a veces que simplemente la ciencia lo que te da es un conocimiento de qué cosas afectan y eso implica, sobre todo en temas de salud, mucho tratamiento preventivo, que es una cosa que la medicina hasta hace muy poco tiempo se dedicaba a resolver el problema una vez que el problema lo tenías encima y una vez que tienes a alguien que tiene una determinada enfermedad. Pues, todos esos factores de análisis previo de qué disparan, qué aumentan los riesgos de determinadas patologías, pues es importante para eso. Y eso son políticas accesibles a todo el mundo, que puedes implementar a todo el mundo. Muchas veces también la ciencia, y sobre todo en los aspectos más tecnológicos, se ha disparado y se ha desarrollado completamente en el momento en que tienes un espectro muy amplio de gente al que llega. Es decir, las tecnologías de las comunicaciones son lo que son porque cada uno de nosotros tienes un teléfono con el cual puedes hacer un montón de cosas que hace 10 años no podías hacer. Y eso tiene, pues bueno, un factor de alcance muy global en ese sentido. Es decir, hay una diferencia entre la ciencia y qué es lo que puede proporcionar. Estoy de acuerdo con que la parte de políticas de cuáles son las direcciones de investigar es una cosa que depende evidentemente de la clase política que tienes por encima, pero lo mismo ocurre con cuando se generan los resultados de esa investigación y se tienen que distribuir o llegar a alcanzar a toda la gente. Hay una serie de políticas que dicen pues, que financian o no financian determinados tratamientos, por ejemplo. Igual que también hay un sector privado que dice si implementa o no implementa una determinada tecnología para el uso común de la gente. No sé si quieres añadir algo más en este campo. Yo quería en algo que has apuntado y que para mí también era una pregunta que yo traía aquí. Lo de ciencia para vivir mejor, ¿quién? ¿Quién va a vivir mejor con la ciencia que hacemos? Bueno, pues yo diría que idealmente toda la humanidad. Toda la humanidad tiene que beneficiarse del avance científico como ha pasado desde la evolución. Realmente el conocimiento además se ha hecho global y hay acceso a él. Pero, de hecho, como no se aplican las cosas con esa amplitud, esa generosidad y esa universalidad, por lo menos tendría que ser para las personas de donde están saliendo los fondos que están financiando la ciencia. Entonces, por lo menos, como he dicho antes y quiero insistir, el interés, las necesidades de los ciudadanos deben de ser lo que dicte las prioridades de investigación. Cada vez más, para vivir mejor, no para vivir más, como hemos dicho, para vivir más saludablemente y luego que las consecuencias del conocimiento obtenido con la ciencia, que van a dar riqueza, seguro, es lo que va a crear competitividad, va a crear puestos de trabajo, va a hacer avanzar los países, nos van a hacer vivir mejor a todos, pero el objetivo concreto de cada investigación, y desde luego pues estoy pensando pues eso,
El objetivo concreto de las investigaciones en neurociencia pues son desde prevenir, como ha dicho Chema, enfermedades de desarrollo neuronal, como prevenir que determinadas patologías que pueden ser muy inhabilitantes lleguen a tener una consecuencia en la vida de las personas. Sí, a mí, escuchando lo que está diciendo Pilar, me surge una pregunta, y es ¿hasta qué punto hoy la ciencia puede realmente hacernos vivir mejor si no piensa en escala global? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Estamos viendo recortes generalizados de los recursos públicos para investigación. Vemos grandes países como Estados Unidos, donde una parte fundamental de la investigación viene del sector privado y la que viene del sector público son recursos que están muy orientados hacia ciertos tipos de finalidades que podríamos discutir hasta qué punto se orientan realmente al bien común. Vemos también que hay una creciente opacidad del capital, que hay toda una serie de mecanismos de drenaje de recursos que no van precisamente a la ciencia, sino que es una concentración a escala planetaria y una concentración para la concentración creciente de recursos monetarios, para la concentración. Entonces, ¿dónde queda la ciencia ahí? Es decir, decías, bueno, al menos que sea para el bienestar de las personas que proceden del lugar donde se generan esos recursos. Pero es que todo eso se está desestructurando. Es que cada vez más, ¿dónde se generan los recursos? ¿De dónde vienen? ¿A dónde van? Eso se nos escapa. Es decir, realmente las fronteras nacionales empiezan a ser cada vez más problemáticas. ¿Y en qué medida eso afecta a la ciencia? Probablemente mucho. ¿Y en qué medida eso supone un obstáculo añadido para hacer que el objetivo de la ciencia sea que vivamos mejor? Pues bueno. Hemos empezado muy optimistas, pero estamos ahora. Sí. Y yo quería romper un poco con el optimismo también, porque estaba pensando, ¿no?, al hilo de Frankenstein que ha comentado Chema, las imágenes que hemos visto, los vídeos que hemos visto son reales, ¿no? Son gente en la calle. Sin embargo, uno a veces tiene la impresión de que la opinión en la calle sobre la ciencia y los científicos no es tan positiva como esos señores que hemos visto en los vídeos, ¿no? No sé si han censurado los vídeos, es una broma, pero seguramente se han encontrado con gente con una tendencia muy positiva hacia la ciencia. Las teorías de Carlos Elías que nosotros vemos, ¿no?, cuando hay un científico en la televisión, normalmente pues, está loco y sus objetivos están por encima de los objetivos de la humanidad, es capaz de destrozar la humanidad para aumentar su investigación, ¿no? O sea, el Frankenstein, yo creo que ¿existe en la calle todavía ese mito o no? Yo creo que no. No, yo quería hablar de una anécdota. Cuando estuve viviendo en Francia, en esa época era el comienzo del gobierno de Sarkozy y hubo un recorte brutal a la investigación. Brutal era aquella, ahora evidentemente los muchachos no sabían Pre-brutal era, ¿no?, lo que se les venía encima. Y había una tira cómica que había en el centro, un centro que pertenecía al CNRS francés, y venía una tira cómica en la que veía a Sarkozy viendo una revista pues como de prensa rosa y dice, pues, ninguno de los franceses indica ningún científico como los franceses más reseñables. ¿Para qué voy a financiar a estos señores? Pues yo creo que ahí hay un problema, como dices tú, también de reclamo popular. Es decir, justo en la mesa anterior se ha hablado que las políticas de direccionamiento, de politización de los recursos económicos van relacionadas a de dónde vas a ganar o perder votos y bueno, pues eso implica que muchas veces se identifica la ciencia como un gasto, aunque no se diga abiertamente, no se diga de una forma explícita y claro, pues se retraen recursos de ahí en los momentos, además, sobre todo que tienes que retraer de todos los lados al parecer. Pues entonces, eso hace que pues bueno, una falta de apoyo social por un lado, de un reconocimiento por parte de la ciudadanía que diga, oye, sí, queremos ciencia, por favor, financien esto porque nos va a hacer vivir mejor.
pilla muy lejos y no llegan a transmitir a unos políticos que se supone que tienen que oírles, que eso también es otra cuestión, pero que falla. Hay muchas piezas de la cadena de transmisión para que al final se llegue a lo mejor a propagar esos intereses y a propagar ese empuje que necesitamos nosotros también, un poco pues para echar gasolina a la máquina. Sin embargo, hay encuestas del CIS que dicen que uno de los colectivos mejor valorados por los españoles son los científicos. Lo que pasa es que ser más valorado en este momento es tan fácil, ¿no? Quiere decir que el resto de profesiones pues nos están dando unos palos los políticos. Que haya colectivos que están muy infravalorados por muchas razones, en muchos casos, pero que no estoy yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo creo que los científicos en general están bastante bien valorados. Que no entiendan lo que hacemos, toda la razón. Y hay que hacer mucha más divulgación y hay que explicar, incluso en nuestros círculos cercanos, porque a todos yo creo que nos han preguntado, bueno, ¿tú qué haces? O sea, ¿tú qué haces realmente? Entonces, si tú les dices que, claro, estás investigando en el cerebro de personas que tienen una demencia, entonces te miran muy bien. Si les dices que estás investigando en algo que ellos no entienden ni ven relacionado consigo mismos, pues dicen qué tontería. O sea, bueno, a veces puede despertar la pasión si sois capaces de contarlo, ¿no? También. O sea, que cualquier campo de la ciencia bien contado... En la mesa anterior nos han hecho ver que tenemos que... Claro, y la ciencia, mejor, explicar mejor. Por mucho que nos ayude a vivir mejor, si no lo contamos, no lo vas a ver la gente, con lo cual es como si no sirviera, ¿no? O sea... No, pero yo creo que los vídeos han reflejado, por lo menos ha sido una muestra pequeña, que todo el mundo piensa que la ciencia sí que les ayuda a vivir mejor y que estamos rodeados de ciencia por todas partes. No, quería poner un ejemplo positivo, para que no nos quedemos con esta especie de mal cuerpo, acerca de cómo la transmisión científica puede traducirse en políticas que generan bienestar en la población. El ejemplo viene de mi campo, de la sociología, como hace unos 25 años, más o menos 20-25 años, sociólogos trabajando en el campo de las políticas familiares, de la demografía, yendo a Bruselas, a Europa, hablando con otros colegas, discutiendo los temas de investigación en otros países. De repente empezamos a escuchar que había un tema que se llamaba la conciliación familia-empleo. Nadie sabía hace 25 años lo que era eso. Es más, en España eso no era un tema. Bueno, pues algunas investigadoras, empleo el femenino en este caso porque fundamentalmente éramos mujeres, dijimos, pues eso es curioso, claro, ¿cómo hacen las madres trabajadoras para compatibilizar familia y empleo? ¿Qué recursos se emplean? Bueno, empezó a haber una línea de investigación, acabó habiendo en el plan de I+D una línea sectorial de investigación en conciliación familia-empleo. Empezamos a ver que efectivamente esos conceptos, ese marco de apreciación de la realidad era útil para indagar en un problema que estaban viviendo muchas mujeres, muchas familias, muchos padres, pero que no se lo estaban planteando como problema social, sino como, bueno, un problema individual mío, porque yo he decidido trabajar. Claro, al analizarlo como problema social, eso se convierte en algo a lo que hay que dar una solución a través de políticas públicas, y el resultado de eso es que ahora tenemos varias leyes, dispositivos, etcétera. Bueno, teníamos, porque ahora están en franco retroceso, pero digamos que, bueno, quizá es un ejemplo de cómo puede aportar el conocimiento. O sea, que la ciencia también ha ayudado a que vivamos mejor teniendo más mujeres, por ejemplo, en una mesa de un debate científico, ¿no? Que era algo impensable hace unas décadas. Yo creo que podíamos dar la palabra, si os parece, a la gente del público. A la gente del público solo le podemos poner una condición, y es, hemos sido muy tajantes con los ponentes, con estas maravillosas ponentes, de 2 minutos. Os ruego que hagáis la pregunta rápida, porque si no tendremos que cortar como hemos hecho con ellos. Hay por ahí, hay micrófono, pero habrá que repartirlo. Hay una palabra por ahí. Sí, hola. Javier. Sí. Buenas tardes.
queríamos dar paso a varias preguntas de Twitter. Vale. Abundando en lo que ha comentado Constanza Tobío, en Twitter, Francisco Álvarez hace hincapié en qué ciencia es la que nos hace vivir mejor, o dicho de otra manera, ¿qué ciencia es la que más hace mejorar la vida de los ciudadanos? Si es que hay alguna que se pueda elegir. Bueno, yo no creo que esa sea una pregunta a la que individualmente se pueda dar una respuesta. Es decir, yo creo que ese tipo de pregunta, cuando yo hacía esa pregunta, es una pregunta, digamos, para generar un proceso de discusión y de debate público acerca de esa cuestión. Es decir, es fundamentalmente para que las prioridades de inversión en materia científica sean, la decisión acerca de qué es lo que es prioritario, sea objeto al nivel que sea factible, sea objeto de discusión abierta. Entonces, no creo que es algo que podamos decir, hay un tipo de ciencia. Yo diría, quizá la única respuesta que se me ocurre, es una ciencia que esté mucho más vinculada a las necesidades sociales, teniendo en cuenta que la definición de las necesidades sociales a su vez es un proceso social y político que no pueden hacer los científicos en un despacho. No sé si tenéis alguna... ¿Hay algo más en Twitter? Otra pregunta que ha llegado a través de Twitter, Silvia Rangel, pregunta: ¿quién debería decidir qué se investiga? ¿Si los científicos o la sociedad? Y en este sentido, que ya se ha tratado el tema, algo relacionado es, si se da a los ciudadanos la facultad de elegir qué se investiga, ¿creéis que se marginaría la investigación básica en detrimento de la investigación aplicada, por ejemplo? ¿Qué pensáis? Bueno, si queréis sigo respondiendo yo. Es que yo creo que hay que darle a los ciudadanos la oportunidad de entender por qué la investigación básica es relevante. Lo que no se puede hacer en una sociedad abierta y democrática es decirle a los ciudadanos: vamos a hacer investigación básica, tú no eres capaz de entender por qué hay que hacerla, pero tú tienes que dedicar una parte de tus impuestos a que se haga la investigación básica. Yo creo que es imprescindible explicarlo, y si se explica bien, seguro que se entiende. Pero por otro lado, ese concepto, la democracia sin información está un poco coja, ¿no? Es decir, la democracia sin conocimiento, entonces dar power to the people sin información, ¿no? O sea, el poder para el pueblo, pero sin conocimiento, a lo mejor es un poco complicado, ¿no? Que es lo que comentaban antes con el crowdsourcing, de, vamos, el Alzheimer lo pago, pero pues, estrellas, observación de estrellas o análisis de agujeros negros, ¿para qué, no? Bueno, pero eso está muy relacionado con la formación de la gente, la formación o la difusión, es decir, el papel nuestro como científicos de ser capaz de divulgar la información. Además, es una cosa que, sobre todo además en la ciencia más yo no sé, no anglosajona, por así decirlo, se ha hecho siempre muy mal. Los anglosajones en eso nos han ganado mucho la baza y siempre han sabido además cómo vender un poco la ciencia que se desarrollaba de una forma más general, de una forma más descafeinada, pero accesible un poco a todo el mundo. Y eso es un papel que, por ejemplo, en la formación de los propios científicos no se lleva a cabo. Es un poco relacionado a lo que venía de la mesa, hablado de la mesa anterior. Y vamos, hace mucha gracia, y yo creo que a todos nos ocurre en nuestro entorno familiar. Yo vuelvo a casa con mi pareja, es una persona encantadora y maravillosa. Lo damos por hecho. Por supuesto, ¿qué voy a decir yo? Sobre todo ahí desde las cámaras. Pero dice, oye, bueno, y cuéntame un poco qué es lo que hacéis. Y ponerte en un nivel en el cual dices, yo mi investigación en el cual yo estoy dando las vueltas a una cosa muy técnica, muy puntual, muy no sé qué, ¿cómo lo abstraigo? ¿Cómo lo pongo en un contexto en el cual se lo puede explicar a la gente? Pues es un trabajo complicado. Y bueno, yo al fin y al cabo mi formación es de ingeniero, es decir, estoy casi en el final de la maquinaria de la ciencia hasta la parte más aplicada. Pero claro, la gente que trabaja en ciencia básica, pues es decir, explicar para qué vale la física cuántica, pues probablemente requiere una labor pedagógica bastante importante, pero es necesario que esa gente tenga esa formación, porque yo firmemente soy de la opinión que es muy importante
que las necesidades de la investigación surjan de la gente que al final va a ser el receptor de la misma. Conocimiento. Y ahí hay mucha maquinaria que hay que pensar. Yo creo que la elección de prioridades siempre se hace en un momento y en un lugar. Y eso condiciona qué prioridades se eligen. Dentro de 50 años tendremos otras prioridades. Y si se hiciera en Australia, tendrán otras prioridades debido a sus circunstancias, a su modo de vida. Eso yo creo que es lo que tiene que condicionar la elección de prioridades. En qué momento y en qué país, en qué circunstancias se van a elegir esas prioridades. Nosotros, indudablemente, tenemos unos medios que son los que tenemos que utilizar para investigar. Podemos buscar más medios, pero tenemos unos científicos especializados en determinadas cosas y en otras no tenemos apenas científicos. En cuanto a lo de investigación básica, es difícil explicarlo, porque la investigación básica es algo que teóricamente no sirve para nada. Y no solo es difícil explicarlo al ciudadano, sino incluso dentro de la universidad. Yo en las primeras clases de biología celular, que les explico los instrumentos para ver la célula, les cuento como anécdota que 2 científicos alemanes durante años estuvieron acercando una punta a un material que conducía a la corriente eléctrica y midiendo una mínima número de electrones que creaban una corriente eléctrica. Teóricamente aquello no servía para nada. Y en muy pocos años les dieron el premio Nobel, porque aquello sirvió para hacer un microscopio de efecto túnel, que sirvió para hacer un microscopio de campos magnéticos, que sirvió para hacer un microscopio... Lo has explicado muy bien, claro, lo has explicado muy bien, claro. Pero, o sea que... claro, es que ese es un ejemplo perfecto para entender. Claro. Pero teóricamente yo creo que cuando ellos pedirían financiación para medir con esa punta si pasaban 2 o 3 o cuántos electrones, nadie preveía jamás esas aplicaciones. Claro. Fueron realmente importantes. Gracias, Pilar. Hemos hablado de poder al pueblo, así que tenemos una pregunta en 2 minutos. Pregunta mejor. Soy Óscar de Lauret. Quizás pregunto a la mesa si se podría cambiar el nombre de Ciencia para Vivir Mejor por una ciencia para el buen vivir, porque me parece que este sería un concepto mucho más inclusivo, en el sentido que, como decía la profesora, abarca más gente. Porque ahí ya no se pregunta quién vive mejor. El buen vivir es el bien común. Y por otra parte, esta pregunta lo relacionaría también con el tema de que si no hay cierta ingenuidad con el tema de que hacemos ciencia exclusivamente para hacerla bien y que después sea la aplicación la que determine si es bien o mal. Porque ya hemos visto de que objetivos sí que hay. Por ejemplo, los objetivos del milenio dicen que hay que acabar la pobreza. Y se está investigando, por ejemplo, no tomo el tema de salud, sino el tema agrícola. La frontera agrícola es una cosa que quizás esté haciendo más dañina que beneficiosa. ¿Se está investigando realmente para los objetivos del buen vivir? ¿No hay objetivos o tenemos una ingenuidad cuando estamos en el laboratorio y pensamos que quien invierte realmente no tiene una intencionalidad? Las 2 preguntas. El buen vivir como un tema inclusivo que abarca a muchas personas y que además conecta con el medio ambiente, y por otra parte también el tema de que si realmente no hay objetivos en la investigación científica. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ahí es decir, se enlaza un poco con lo que comentaba yo al principio, es decir, una serie de cortapisas éticas dentro de la ciencia a muy diferentes niveles. Hay muchas cosas también que se investigan, por ejemplo, dentro del campo agrícola que comentabas, hay investigaciones, por ejemplo, se hacen en España, en el Centro de Genómica de Plantas, por ejemplo, que lo que analizan, por ejemplo, es hacen cosas de metagenómica sobre el suelo que hay en determinadas plantas que no agotan los nitratos del suelo. Entonces, eso, es decir, ser capaz de reconstruir toda la maquinaria metabólica que hay ahí para hacer eso, permite un aprovechamiento de suelos en escenarios y
Y en países, por ejemplo, en el cual es muchísimo más difícil, por ejemplo, llegar a una producción agrícola como puedes tener en otros climas o en otra serie de escenarios. Entonces, eso es un tipo de investigación que verdaderamente, si finalmente aquello se explota, da una capacidad, pues eso, de alimentar a lo mejor a muchísima más población y eliminar efectos muy nocivos que tienen pues, los fertilizantes, por lo que contaminan y por los efectos que tienen. Por lo cual, hay veces en las cuales, no sé, eso puede estar a lo mejor financiado por alguien con unos intereses a corto plazo de otra índole, pero el beneficio final tiene también una aplicación que yo creo que es de una aplicabilidad muy extensa a mucha población. Sí, quizá hay un problema en la ciencia porque es un poco como una caja negra, ¿no? Es decir, frente a la ciencia, la sociedad tiene un cierto respeto temeroso y una cierta inseguridad, en el sentido de, bueno, hacen unas cosas raras que parece que, de todas maneras, claro, el primer malentendido es que cuando se piensa en ciencia en términos generales, la opinión pública se está pensando en un tipo muy restringido de ciencia. Es decir, la actividad científica hoy incluye las ciencias sociales, la economía, la antropología, la psicología, no solo la ciencia de laboratorio. Pero hay esta percepción de caja negra por parte de la sociedad y también por parte de los propios científicos, que dicen, bueno, es que no me entienden. Pero claro, no sé si la última pregunta iba un poco en el sentido de que, claro, es que los propios científicos también tienen que incorporar la autocrítica a su propia actividad, no descartar que a lo mejor ese tipo de tarea a la que no se le ve una aplicabilidad inmediata, pues a lo mejor va descaminada o a lo mejor es descabellado el coste en términos de tiempo y de recursos económicos respecto de la probabilidad de éxito. Es decir, que realmente yo sé que la actividad científica es difícil y que esto es una mayor exigencia, pero yo creo que ahora que la idea de responsabilidad social es una idea que se extiende cada vez más, se debe incorporar también al propio quehacer científico. Teníamos por ahí una pregunta. Sí. Soy profesora de Psicología de la UNED. Es una pregunta que Óscar ha retomado, ha tomado, que viene de la mesa anterior, cuando Javier, el director del Planetario Pamplona, ha dicho que en un programa de la BBC, el director de la BBC dijo algo así, lo he captado, para investigar la longitud de la vida o lo que hemos de vivir, etcétera, deberíamos empezar por el código postal. Bien, yo solo he entendido como que las variables sociodemográficas, nivel educativo, barrio, clase social, familia, etcétera, son muy importantes. Yo como psicóloga sé eso y en mi investigación trabajamos con cuestionarios exhaustivos y tal. Pero a la hora de la verdad, y sobre todo, no digamos en épocas de crisis, quien se lleva el gato al agua, y además me viene muy bien que haya una bióloga y una socióloga en la mesa, quien se lleva el gato al agua, por ejemplo, en la investigación de Alzheimer, de otras, estoy pensando narcolepsia, que hace poco ha venido un artículo sobre la línea genética de la narcolepsia, etcétera, en The Guardian. Mi pregunta ahora ya la formulo. Sobre todo en épocas de crisis, pero no solo en épocas de crisis económicas, ¿debe ponderarse la investigación en el código postal, sobre el código postal, con todo lo que eso implica de complejidad, de variables que se van sumando, etcétera? Si resumimos, no hay un medicamento que cure, no hay un medicamento que prevenga. Tenemos muchísimos datos, pero no podemos hacer nada por los enfermos, nada real. Se puede retrasar un poquito, algunos medicamentos dicen que retrasan. Bueno, lo que se ha conseguido de verdad con estos enfermos, lo que más les ha ayudado es el que tengan unos cuidados convenientes, una estimulación conveniente y un reaprendizaje conveniente. Con lo cual, es cierto que se han dedicado muchísimos más recursos a una investigación biológica, genética, bioquímica, de biología molecular, de biología celular, que de momento no han conseguido nada. Llegará un momento que consigamos saber el mecanismo y cómo se progresa la enfermedad y podamos
o atajarlo de entrada o frenarlo. Pero ahora mismo, algo que no ha recibido tantos medios de subvenciones es lo que les está ayudando. Con lo cual creo que nunca se sabe dónde va a conseguir la investigación, dónde la ciencia va a conseguir el punto en el que va a ayudar a la gente. Uno se fija en las prioridades, basado en las necesidades, pero hay un componente de azar en conseguir la información importante para realmente poder ayudar. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Uno quiere, pero muchas veces no se consigue. Haciendo buena ciencia también. Bueno, hemos llegado al final de la mesa. Yo creo, me gustaría resumirla en 4 axiomas que son muy sencillos, que más o menos serían: la ciencia mola, ¿no? Hemos visto que la ciencia está bien, nos puede servir para vivir mejor, en el sentido del buen vivir, es decir, ciencia para todos, que vivamos todos bien. Necesitamos pasta, necesitamos dinero para mantenerla y necesitamos una gestión racional de en qué se gasta ese dinero, que tiene que ser de manera democrática. No sé, podemos contar estos axiomas al mundo, a ver si avanzamos. Me permito añadir algo más. Sí. En la ciencia necesitamos a los jóvenes, les necesitamos urgentemente y les están quitando de medio. Está claro. Es tremendo, la estadística de hoy es tremenda. 57 y pico % de jóvenes en paro. Necesitamos que se incorporen a las universidades, que se incorporen a la ciencia. Eso será el motor. Está claro. Sí, señora. Muy bien. Gracias.